Una pregunta que nos hacéis muy habitualmente es ¿cómo memorizo una bibliografía? Y aquí hay que decir que no hay un método concreto para ello, pero sí que tenemos muchas formas distintas y muy eficientes para abordarlas. En este vídeo vamos a ver cómo trabajarla desde varios ángulos, ¿vale? Desde varias perspectivas. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, perfecto. Aquí tenemos una bibliografía de ejemplo, ¿vale? Que serían estos libros, las he puesto dos veces para poder dibujar luego. Vale, vale, teníamos por aquí. Estas son las bibliografías, ¿vale? Esta es la bibliografía. Y aquí lo tengo para la parte de desarrollo. Bien, tenemos obra, autor, año de publicación, país e idioma. Y aparte aquí al lado, esto que he puesto, este sería el caso de que estas obras apareciesen en distintos temas. Estos serían los temas. Por ejemplo, dentro de mi bibliografía yo menciono 1984 en el tema 12, en el 26 y en el 50. Ana Karenina, que se menciona en el tema 6, en el 64, en el 92 y así sucesivamente. Bien, ¿cómo lo vamos a memorizar? Vamos a darle varios enfoques distintos. Por un lado, yo quiero saber, en un examen de desarrollo, yo quiero poder estar cantando mi tema o redactando, desarrollando mi tema y llegar a un punto en el que quiera mencionar esa obra con todos sus datos, ¿vale? O poner luego al final o dejarme una nota, decir, vale, menciono esta obra, la menciono y me voy a apuntar todos sus datos. O por otro lado, yo quiero saber, me dan una obra, ¿vale? Me dan, por ejemplo, Alfaro, de Virginia Woolf, y tengo que saber en qué temas aparece. O sea, lo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacer una misma memorización para poder ir recitando o redactando temas. Y según voy llegando y me encuentro con una obra, doy toda la información, pero también puedo ir directamente a una obra y decir en qué temas sale. También hay otra cosa que vamos a hacer. Voy a ir a una editorial concreta, me van a decir los libros de Penguin Random House, y los puedo ir recitando con esa misma asociación, poder ir recitándolos según una editorial en orden cronológico, ascendente, descendente, como yo quiera. Bien, esas son todas las dimensiones que vamos a tener en este ejemplo. Bien, sin más, empezamos. Primera parte, lo que sería almacenar la información en bruto, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, ¿vale? Esto va aparte. Yo me refiero de información como tal, no de clasificación. De información tenemos esto, y podríamos añadir la editorial también, ¿vale? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí podría tener la editorial, ¿vale? Por ejemplo. La editorial la podría tener aquí, cada uno la suya. Esto lo vamos a utilizar para clasificar la información, pero la información en sí es esta. Bien, aquí hay un detalle importante y es una máxima. Si tú conoces una obra bien, conoces a un autor bien, conoces el año de publicación, conoces ya algún dato, no lo memorices. Por ejemplo, yo en 1984 conozco la obra, la he leído, sé que es de George Orwell, sé que es británico, entonces, como mucho, yo memorizaría el año. De Ana Karenina sí que sé que es de Tolstoy, pero, por ejemplo, aquí no tengo claro ni el año de publicación ni nada más, ¿vale? Tampoco. Entonces, bueno, sería el mismo caso. En el resto de novelas, pues sí que no asociaba, conozco a Virginia Woolf, pero no conocía esta novela suya. Entonces tendría que hacer una memorización más contundente. Igualmente me voy a poner en el peor caso, ¿vale? Me voy a poner en el peor caso, que es no conozco nada. Entonces, bien, vamos a empezar. Para cada novela voy a hacer una historia, voy a utilizar la regla de la cadena porque no son tantos datos, ¿vale? No son muchísimos datos y con la regla de la cadena me vale. Entonces,
vamos a hacer. Para 1984, yo realmente sé el orden en el que, o sea, sé en qué siglo estoy, en este caso. Entonces solo memorizaría el 84. En mi caso no me hace falta porque conozco la novela de sobra. Vale, aparte es el año en que nací yo, entonces no me haría falta memorizarlo de ninguna manera, pero imaginemos que sí. Entonces podemos utilizar el conversor numérico, ¿vale? El método Erigon, para crear una asociación para el 84, o podríamos usar el fichero mental, ¿vale? Pero en este caso no voy a usar el fichero, voy a utilizar simplemente el método Erigon. ¿Qué palabra podría utilizar? Puedo utilizar la palabra choque. ¿Vale? Entonces podría representar con un coche de choque, el 84. Para George Orwell, ¿vale? Para George voy a utilizar George Michael, ¿vale? Y para Orwell, pues voy a utilizar el parque Güell de Barcelona, de Gaudí. Si no se te ocurre nada para el nombre de un autor, aquí hay una cosa que puedes hacer fácil y es buscar en Google, ¿vale? Aprovechar la inteligencia colectiva de todo el mundo, básicamente, la base de datos de Google. Y si buscas George, pues te va a salir George Bush, George Clooney, George el Curioso, te va a salir también George, el hermano o el padre de Peppa Pig también, George Michael, en este caso, como he puesto yo. Te van a salir muchas opciones. Si no se te ocurre nada, busca en Google, porque seguro que alguna te cuadra, ¿vale? Entonces, tenlo en cuenta. En mi caso, he utilizado a George Michael, el desaparecido líder de la banda Wham. Y en este caso yo lo he utilizado también por varios motivos. Primero, porque puedo asociarle su música. Puedo asociarle, por ejemplo, la de Wake Me Up, ¿vale? Por ejemplo, alguna canción de estas. Le puedo imaginar ese ritmo, esa canción, para acordarme bien, la canción de Faith. Y aparte es británico, yo sé que es un cantante, que era un cantante británico. Entonces, mato dos pájaros de un tiro y sé que es una obra que pertenece a publicada en Reino Unido. Vale, entonces voy a imaginar en un coche subido, que se sube un coche de choque George Michael y se va en el coche de choque a cantar al Park Güell de Barcelona, ¿vale? George Well, ¿vale? Suena muy parecido a George Orwell, para recordarlo. Y le tiran un cubo 49, ¿vale? 49, un cubo de agua por desafinar. Con esta imagen ya tengo la primera fila. Vale, siguiente, al faro. Pues al faro, puedo imaginar un faro sin más, puedo imaginar al farero, alguien que se apellida Alfaro, yo tengo conocidos que se apellidan así, podría utilizar la imagen de algún conocido. ¿Vale? Virginia Woolf, o Virginia Woolf, pues yo por Wolf me suena mucho a Wolf, al lobo, al Wolf. Entonces voy a imaginar un lobo y voy a imaginar a la Virgen, por Virginia, la Virgen María. Vale, voy a imaginar esa imagen en sí de un Belén, ¿vale? De un nacimiento, pero está la Virgen y en vez de la mula y el buey y el niño, pues tiene un lobo. Incluso puedo imaginar que en vez del niño, pues está acunando un lobo, ¿vale? Virgen, lobo, Virgen Wolf, Virginia Woolf, en un faro, ¿vale? Puedo tenerla ahí fácil. Entonces, bueno, con el año haría lo mismo, con el país lo mismo, ¿vale? Seguiría ampliando esto con el fichero. Es realmente fácil hacerlo de esta manera. Vale, como digo, podríamos ir al fichero. Vale, podríamos ir al conum y poner, habíamos dicho, un 27. Que sería, bueno, sería la de Nife, sería del volcán, ¿vale? Pues imaginamos el volcán, por ejemplo. Vale, imaginamos el volcán que entra en erupción, el faro entra en erupción como si fuese un volcán, ¿vale? Y tenemos el año. Bien, almas muertas, siguiente, almas muertas de Nikolai Gogol, 1942, Ucrania y en ruso, ¿vale? Ucrania y que es en ruso, esto se puede llegar a deducir, ¿vale? Bien, almas muertas, pues vemos un montón de fantasmas, ¿vale? Que ayudan con su sabiduría espectral, ayudan a Nikola Tesla, ¿vale? El célebre inventor, el infravalorado inventor también. ¿Vale? Ayudan a Nikola Tesla para que venda su invento a Google,
a Google, ¿vale? A Google. Se lo vende a Google. Y lo mismo, añadiríamos el 42. Sería la C y la N, o la Q y la N. Pues podría ser un icono. O un cono, por ejemplo, ¿vale? Un cono, que es la del fichero, aparte del cono. Pues a que venda se inventa Google, pero los de Google creen que está loco y Nikola Tesla se pone un cono de estos de tráfico en la cabeza, ¿vale? Y podemos imaginar que encima del cono pone un cráneo humano, ¿vale? Está muy loco. Pone el cono y un cráneo, ¿vale? Ucrania, un cráneo, ¿vale? Y con eso lo tendríamos. Siguiente, Ana Karenina de Tolstoy, ¿vale? Tolstoy. Ana Karenina lo podemos memorizar como... vamos a memorizar directamente Karenina, porque esto es lo que digo, memorizar lo mínimo. Si necesitas reforzar la imagen, utiliza alguna Ana que conozcas. Utiliza a Ana Frank, utiliza a Ana Obregón, utiliza... Bueno, Ana Frank no, porque podrías confundir la novela. Utiliza una Ana que conozcas. Utilízala. Pero si no... Si por Karenina te va a salir Ana, que es lo normal, que te suene por cultura general, pues vamos a utilizar Karenina. Entonces, para Karenina suena karate y menina. Entonces podemos imaginar o a las meninas de Velázquez haciendo karate, o a un karateca que se le va la mano y empieza a partir tablas y parte el célebre cuadro de Velázquez. Parte las meninas. Karateca parte las meninas. Karateca menina. Vale, Karenina. Lo tenemos. Vale, y luego tenemos a Tolstoy, que podría ser, por ejemplo, Toldo o Toy Story. Por ejemplo, Toy Story, Tolstoy. Lo podríamos hacer. Pues podemos imaginar que viene al rescate Buzz Lightyear, por ejemplo, que es el que pega el cuadro con cinta de embalar, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bien, siguiente paso, el año 77, dos Fs, que podría ser, creo que era... Fifi o algo así, también podría ser el juego de fútbol, el FIFA, por ejemplo. Podemos imaginar que Buzz Lightyear se pone a jugar al FIFA. Vale, entonces ya tendríamos el año 77. Y podemos deducir que es perfectamente Tolstoy, sabemos que es ruso. Si no, pues podemos utilizar cualquier imagen de un cosaco, podemos imaginar una botella de vodka, lo que se nos ocurra, ¿vale? Cualquier cosa que te evoque, ¿vale? El Kremlin, la Basílica de San Patricio, de San Basilio. Ahora mismo no recuerdo cuál era exactamente, ¿vale? Pero recordar eso, algún monumento ruso, ¿vale? Por un momento se me ha ido. Vale. Con esto tendríamos ya las asociaciones, ¿vale? Tendríamos cada una de las obras con su autor, con la fecha, con el país, etc. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí ahora es esta información que se repite, la vamos a guardar en un palacio de la memoria, ¿vale? Vamos a utilizar un palacio aparte, ¿vale? Vamos a necesitar un palacio. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Aquí he puesto con colores lo que serían las editoriales. Por ejemplo, 1984 y Ana Karenina, y es un ejemplo, y no es así, es un ejemplo que acabo de hacer. Imaginemos que lo publica, o son obras de Penguin Random House. Pues vamos a imaginar, voy a utilizar en ese palacio, voy a dedicar una habitación del palacio a cada editorial, teniendo en cuenta, y tienes más vídeos de estos en el curso, tienes más vídeos en el foro, tienes más información, cada palacio puede ser ampliado prácticamente hasta el infinito. Puedes utilizar habitaciones de tu casa, puedes seguir con otra casa, puedes seguir con locales que conozcas, puedes seguir con rutas que hagas a pie, ¿vale? No hace falta que sea un espacio físico de 4 paredes, ¿vale? Puede ser cualquier lugar que se te ocurra. Entonces, puedes ampliar para tantas editoriales como quieras. ¿Bien? Bien, pues en este palacio cada habitación va a tener asociado, va a ser una editorial. En mi caso, la cocina de este palacio va a ser Penguin Random House, ¿vale?
Entre otras cosas lo he puesto así por el pingüino y porque es donde está el frigorífico y el congelador en la cocina. Entonces lo he utilizado así. Entonces, bien, imaginemos que yo voy recorriendo esa habitación, voy recorriendo la cocina y digo, vale, pues el primer elemento, cronológicamente la primera novela sería esta, sería 1984, que es del 40 no, perdón, sería Ana Karenina, que es del 1877. Bien, pues en este caso el elemento que tengo es el horno, ¿vale? Pues voy a imaginar que del horno sale un pavo o un pollo asado, ¿vale? Como los dibujos animados, que se mueve y que busca pelea. Y tenemos a ese karateka que teníamos aquí, ¿vale? Este de aquí. Tenemos a ese karateka que pelea con el pollo, pero acaba partiendo las meninas, ¿vale? Y luego se pone a jugar al FIFA, tal, etc. ¿Vale? Tenemos ahí toda la película. Entonces, bien, tenemos aquí el horno, el pollo y el karateka que va asociado a todo esto. Bien, luego por otro lado tenemos la nevera en sí, ¿vale? Vamos a la siguiente, 1984. Entonces aquí voy a ir y me voy a encontrar a un coche de choque que está pegándole contra la nevera y van saliendo cubitos de hielo. En ese coche de choque se monta George Michael y se va al Parque Güell de Barcelona, tal, y continúa esta historia de aquí, continúa. Bien, y esto lo hago con otras habitaciones también. Esta novela es de otra editorial, pues esta la meto en el despacho y esta la meto en el dormitorio, por ejemplo. Imagino que las almas muertas, pues, aparecen ahí como el niño sexto sentido, aparecen ahí, me atormentan. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya tengo un recurso interesante, y es que yo ya puedo, cuando me pregunten, si me preguntan libros o novelas u obras publicadas por Penguin Random House, yo sé que Penguin Random House lo tengo en ese palacio que he creado específicamente para mi bibliografía. Madre mía, me trabo un montón. Vale, y sé que tengo que ir a la cocina, que es donde está, y voy recorriendo los elementos del palacio. Me encuentro en el horno y ¿qué encuentro? Encuentro el pollo y pelea un karateka con las meninas. Karateka menina, Karenina. Ana Karenina, de Tolstoy, del año 77, porque está jugando al FIFA, tal. La tengo, continúo. Voy, siguiente elemento, la nevera. Voy hasta la nevera y que me encuentro un coche, ¿vale? Coche 84, coche de choque, que está pegándole a la nevera, se sube George Michael, que va del Parque Güell, George Orwell, tal, que va allí, le tiran un cubo de agua, cubo 49, del año 49, etcétera. ¿Vale? Continúo con la historia. Bien, entonces, me preguntan por Penguin Random House y yo sé que lo tengo memorizado en la cocina de mi palacio. Perfecto, lo voy recorriendo y tengo por orden cronológico las novelas. ¿Que quiero recorrerlo en orden inverso al cronológico? Doy la vuelta, la cocina, le doy la vuelta, pero por el otro lado, orden inverso, y lo tengo así. Perfecto, ¿vale? Ese es el primer caso. Ahora vamos a ver el segundo caso. Yo estoy desarrollando el tema 12, ¿vale? Estoy hablando de todos los puntos del tema, lo desarrollo, y llego a un punto en el que tengo que hablar de 1984. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues en ese punto voy a imaginar una nevera, sin más. O una nevera con un coche de choque que le está pegando y le está tirando hielos. No la escena completa, imagino solo el objeto del palacio. ¿Vale? Como digo, puedes reforzar con algún detallito muy visual, si quieres el coche de choque, perfecto. Pero tú, a lo largo de esa historia, tienes la nevera, en un contexto u otro. ¿Vale? Con el resto de asociaciones o lo que estés haciendo, recuerdas una nevera en esa escena. Y ya sabes que estás hablando, vale, nevera, voy a mi palacio, voy a la cocina, en la nevera que tengo. Vale, vas a tu palacio de la bibliografía y recuerdas eso. ¿Estás desarrollando el tema 26, que también se habla de 1984? Pues es posible que tengas una historia con una nevera en un contexto diferente, porque ahí puede ser que la nevera la estén subiendo en un ascensor, o puede ser que la nevera se haya convertido en un robot, ¿vale? Pero tú metes una escena, o sea, tienes dentro de esa escena algo que tiene sentido y tienes una nevera. Entonces, con la nevera te trasladas a tu otro palacio y miras a ver qué ocurría en esa nevera y desarrollas toda la historia. En el tema 50 lo mismo, a lo mejor la nevera explota, ¿vale?
estás recordando todo el tema con tus asociaciones y llegas a un punto en el que explota una nevera. Dices, vale, nevera, tengo que ir a la nevera de mi otro palacio. ¿Dónde está la nevera? En la cocina. La cocina Penguin Random House, tal, 1974, George Orwell, y desarrollas toda la idea. Esto con todas. Entonces, según vamos desarrollando, lo tendríamos. También lo tendríamos por editorial. Ahora vamos a ver otro caso concreto. Y es, ¿qué ocurre si a mí me preguntan por la novela 1984, me preguntan por ella, y tengo que saber en qué temas aparece? Esto ya es más complicado porque no voy a ir revisando mentalmente todos los temas para ver dónde aparece. Es posible que me sea interesante recordar también, o dentro de ese palacio, ¿vale? En esa cocina, recordar algo en la nevera que tenga estos números. Y es algo bastante fácil de hacer. Vamos a utilizar para ello personajes que sean micropalacios. Y aquí te he puesto algunos ejemplos que vamos a usar. ¿Vale? Por ejemplo, Darth Vader, Indiana Jones, Rocky y Homer Simpson. Sobre esto tenemos también desarrollada esta idea, ¿vale? Esta es una idea sobre la que he hablado en el podcast de Escuela Memoria y que tenéis también algún vídeo en el que se habla sobre esto, ¿vale? Entonces, ¿qué cualidades tienen estos palacios de personajes? O estos micropalacios de personajes. Es que son personajes que tienen elementos muy característicos. Y aquí vas a hacer como una especie de comodín, como un palacio, te lo vas a preparar antes. Vas a pensar en un personaje que sea muy característico para ti, muy fácil de recordar, y en elementos que a ti te llamen mucho la atención. Por ejemplo, a mí de Darth Vader me llama mucho la atención su casco, el sable láser rojo que tiene, sus guantes con los que usa la fuerza para estrangular a gente a distancia y la estrella de la muerte. Con Indiana Jones, su sombrero de fedora o de ala ancha, su látigo, esa bandolera que lleva siempre cruzada, podría ser también la pistola, siempre lleva una pistola, y el ídolo de oro, ¿vale? En busca del arca perdida, creo que es ese ídolo de oro, ¿vale? Incluso la roca rodante gigante. Vale, para Rocky Balboa, gorro de lana, los guantes de boxeo, una comba y también ese calzón de boxeador con la bandera de Estados Unidos, el típico calzón de Apollo Creed, ¿vale? Que luego él llevaba en alguna película. Homer Simpson, característico, su calva con 2 pelos, esa barba cerrada que tiene pinta de rascar un montón, un donut y una barra de plutonio. Entonces, estos son personajes que yo ya he creado previamente y que yo ya sé exactamente qué características tienen. Yo, si recuerdo este personaje, sé cuáles son esos elementos que tiene. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? En cada una de estas escenas, al final, ¿vale? Al final de cada escena, voy a hacer que interactúen con uno de estos personajes. Y a cada uno de estos personajes, a su vez, le voy a añadir en cada uno de estos elementos, voy a añadir una referencia al número. Vamos a verlo con un ejemplo. Darth Vader, ¿vale? Que lo vamos a utilizar, a Darth Vader, lo vamos a utilizar para 1984. Entonces, tengo que recordar, con Darth Vader me tiene que servir para recordar estos números. 12, 26 y 50. ¿Vale? 12, 26, 50. Voy a tener que recordarlo usando la figura de Darth Vader. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el 12, que es el tuno, el 26 es el nazi y el 50 es el loro. ¿Vale? Palabras del fichero o del método Erigon, ¿vale? Las que queráis. ¿Vale? Yo no siempre utilizo las del fichero. Vale, entonces, pues voy a empezar a añadir elementos. Pues voy a imaginar, cuando imagino a Darth Vader, voy a imaginar que se quita el casco y se lo pone un tuno. Imaginemos al tuno que también va de negro y se pone el casco de Darth Vader. Vale, Darth Vader le deja su casco, debajo de ese casco lleva otro y se lo pone a un tuno y el tuno está cantando tan contento con Darth Vader. Entonces, el casco nos evocaría la palabra tuno. Ahora, el sable láser. El número es el 26, que es nazi. Voy a imaginar a Darth Vader luchando con su espada láser con un soldado nazi, o con el mismísimo Hitler, ¿vale? Está peleando con él, e incluso se hacen amigos,
¿vale? Son igual de malos, se hacen amigos los dos, ¿vale? Pero en principio pelean. Vamos a imaginar que con el sable láser pelean o que se prestan las armas, ¿vale? Pues que se han hecho amigos, ¿vale? Según el contexto que le queréis dar. O que luchen o que se hagan amigos. Bien. Luego, guantes. Los guantes con los que estrangula a alguien. Pues vamos a imaginar que tiene un loro muy pesado, que habla todo el rato de Luke Skywalker o de Yoda, y acaba hasta las narices y lo estrangula con la fuerza y el loro no puede hablar y se le ponen los ojos saltones. Entonces ahora tenemos muy rápidamente, con Darth Vader, tienes esa imagen y rápidamente si te pregunto por el casco, vas a recordar que era un tuno al que se lo daba. Si te pregunto por la espada láser, vas a ver que está luchando contra un soldado nazi. Y si te pregunto por los guantes, está estrangulando un loro. Tenemos tuno, nazi y loro. Entonces, lo que haría yo aquí es, en esta escena, que teníamos el coche de choque con George Michael cantando el Parque Güell, ¿vale? Le tiran un cubo de agua por desafinar, ¿y quién se lo tira? Darth Vader. Darth Vader es quien le tira el cubo de agua. Entonces, cuando recordemos la escena, yo sé que Darth Vader tiene asociado a su vez todo esto. ¿Vale? Perfecto. Lo mismo con el siguiente. Vale, vamos a repetirlo. Y como digo, son números totalmente aleatorios, podría ser cualquier otro y sería igual, ¿vale? No es que estén especialmente preparados los números, esto de hecho ha salido en una tutoría tal cual. Vale, Indiana Jones, ¿vale? Tendríamos que recordar el 1, el 3 y el 87. Vale, el 1 es el té, el 3 es el humo, el 87 es la chufa. Pues tenemos el té, el sombrero, imagino que Indiana Jones, se quiere hacer un té, tiene la tetera, pero no tiene que servirlo, se quita el sombrero, lo sirve y se bebe el té en su sombrero. Vale, látigo. Podemos imaginar que saca su látigo para apagar un fuego, le empieza a pegar al humo y lo único que hace es avivar la hoguera más, porque le está pegando al humo, no al fuego. Y luego vamos a imaginar que de su bandolera saca un montón de horchatas, ¿vale? De chufa, empieza a beber horchata o empieza a regalar horchatas para la gente. Podemos imaginarlo incluso en las fallas, ¿vale? Estaba apagando el humo y demás, pues podemos imaginarlo en las fallas de Valencia, apagando ese humo y tendría sentido. Bien, siguiente, Rocky Balboa, ¿vale? Sería el 4, bueno, antes de esto, Indiana Jones, ¿qué lo pondríamos? Vale, era para recordar estos números. Pues Indiana Jones le podemos poner aquí pues escalando el faro, ¿vale? Podemos imaginar la música incluso de la banda sonora de Indiana Jones, podemos imaginar a Indiana Jones escalando con mucho esfuerzo, subiendo a ese faro, ¿vale? Ya lo tendríamos. Bien, siguiente, Rocky Balboa, que lo vamos a poner aquí peleando o ayudando de alguna forma a Tesla. Vale, teníamos su gorro de lana y teníamos la palabra oca. Pues vamos a imaginar una oca con el gorro de Rocky, ¿vale? Como si fuese un boxeador, la oca. Guantes de boxeo con una dinamo. Pues vamos a imaginar que Rocky está poniendo con los guantes de boxeo, está con una dinamo intentando encender una bombilla, ¿vale? Por ejemplo, para alumbrar el gimnasio. Pero está con los guantes y le cuesta mucho. Si tuviésemos más números, pues seguiríamos añadiendo estos elementos o incluso buscaríamos más elementos para el personaje. Entonces aquí a Rocky Balboa lo podemos poner. ¿Cómo? Pues le podemos poner, estamos aquí con Google, los cráneos. Sí, teníamos a Tesla que se había puesto un cono en la cabeza con un cráneo. Y podemos imaginar que Rocky está pegándole golpes a ese cráneo, como si fuese un saco de boxeo, ¿vale? Está pegándole. O un saco, no, uno de estos pequeñitos, ¿vale? Le está pegando. Bien, y luego tendríamos a Homer Simpson, ¿vale? Y tendríamos las palabras oso, zueco y vino. Vale, pues vamos a hacer que Homer, para taparse la calva, muy avergonzado, se pone una piel de oso. Luego la barba cerrada, vamos a imaginar que está tallando un zueco y al final utiliza esa barba que raspa tanto para tallar un zueco de madera. Y luego vamos a imaginar que tiene un donut y se hace muy refinado y lo moja en vino y se lo come. O sea, se pone en plan, lo podemos imaginar en plan francés, se deja un bigotito y está mojando en vino ese donut. Vale, entonces, aquí a Homer Simpson lo pondríamos, después de todo el rollo este, pues pondríamos a Homer Simpson jugando al FIFA, ¿vale? Que teníamos aquí el FIFA, con Buzz Lightyear, ¿vale? Que era el Toy Story, ¿vale? Pues lo ponemos a Homer Simpson a jugar.
Entonces aquí, cada vez que quieras saber de una novela cuáles son estos números, ¿vale? Lo voy a ocultar, ¿vale? Si yo quiero saber de 1984 cuáles son esos números, pues pienso en el casco. En el casco, ¿vale? Teníamos, ¿vale? Darth Vader, teníamos el Tuno, que era el 12, se lo prestaba un Tuno. Luego con el sable láser combatía un nazi, ¿vale? 26. Y luego con los guantes estrangulaba un loro, ¿vale? 12, 26, 50. ¿Vale? 12, 26, 50. Bien, luego, ni siquiera vamos a ir por orden. Rocky Balboa, ¿vale? Rocky, ¿vale? Que sería Rocky Balboa, ¿dónde estaba? Estaba peleando ¿con quién? Con ese cráneo, con Nikola Tesla, ¿vale? Estaba peleando con Tesla. ¿Cuál era la historia completa? Teníamos almas muertas, ¿era? Almas muertas, correcto, ¿vale? Teníamos esas almas muertas que estaban peleando con Nikola Tesla para que le vendiese a Google, Nikolai Gogol. Y teníamos el cono, que sería el 42, ¿vale? Tendríamos el año 42 y el cráneo que era Ucrania, 1942 Ucrania, ¿vale? ¿Y qué ocurría con Rocky Balboa? Que le ponía su gorro de lana a una oca, ¿vale? Que sería el 4, gorro de lana, y luego estaba con sus guantes de boxeo intentando hacer funcionar una dinamo. 1, 2, 3, ¿vale? 4, 123. Bien, lo tendríamos ahí. Y ya estaría. Indiana Jones lo mismo, trepando con ese faro, ¿vale? Con al faro, ¿vale? Está yendo al faro, estaba trepando Indiana Jones. Estaba la Virgen María con un lobo en vez de un niño, Virginia Woolf, ¿vale? Y teníamos eso, Indiana Jones, con su sombrero en el que se hacía un T número 1, con el látigo estaba espantando el humo, ¿vale? El humo, el 3, y en la bandolera sacaba horchata de chufa, 87, 1, 3, 87, que lo tenemos aquí. Que lo tenemos aquí. Y como digo, dentro del tema queremos desarrollar, pues sabemos que 1984 es la nevera, porque está en la cocina, que es Penguin Random House, etcétera, etcétera, y tenemos toda la historia. Así que bien, de esta manera, como habéis visto, podemos memorizar en una bibliografía, memorizar toda la información para tenerla a mano, podemos recuperarla dentro del desarrollo de nuestro propio tema, si estamos haciendo unas oposiciones secundaria o demás, que tenemos que desarrollar el tema, podemos meter un elemento simbólico que nos lleve a ese palacio para tener toda la información y solo reciclamos el objeto. En cada tema metemos el objeto clave y luego vamos a ese palacio y recordamos toda la historia, recuperamos toda la historia. ¿Que queremos recordar las obras por orden cronológico y editorial? Nos vamos al palacio, buscamos la habitación del editorial y recorremos en el orden que queramos, siempre cronológicamente. ¿Que queremos recordar de una novela, de una obra, en qué capítulos aparece? Pues utilizamos estos micropalacios de personajes para darle forma a todo esto. Y como digo, no es la única clasificación que podemos usar. Podemos utilizar muchas clasificaciones más. Podemos hacerlo de 1000 formas distintas. Podemos clasificar las habitaciones que sean por países en vez de por editoriales. Podemos clasificar por años. Podemos clasificar por autores distintos, dedicarle una habitación solo a un autor concreto y poner todas sus obras. Al final tenemos que hacer que la propia mnemotecnia nos asista y nos ayude para recordar la información según en la forma en la que nos van a pedir. De la forma en la que nos lo pidan va a ser determinante para cómo hacer esta memorización. Sin más, espero que os haya ayudado este ejemplo. Mucho ánimo y a seguir trabajando muy duro. Un abrazo. Chao.